Bueno, vamos a hablar de lo que es el término general de una progresión aritmética y dada una progresión aritmética como es esta de acá, esta es justamente el mismo del ejemplo pasado, del video pasado que ya habíamos calculado que era, voy a mostrar, era esta, 2, 4, 6, 8, 10 y habíamos calculado que la diferencia era 2. Esa información es nada más la que yo volví a resumir en este caso. Es la misma progresión y ya sé que la diferencia es 2. En el caso de que yo no sepa que la diferencia es 2, entonces yo ya sé cómo calcular esa diferencia. La idea del término general de una progresión aritmética es poder hallar cualquier término de la progresión sin tener que estar sumando las veces que sea necesaria en cada caso. En este caso ya dijimos que teníamos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 términos conocidos de esta progresión. Es decir, tenemos desde el A sub 1 hasta el A sub 5 que es 10. El A sub 6 no conocemos, el A sub 7 tampoco, y menos aún el A sub 20, por ejemplo. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular de forma tradicional lo que es el A sub 20, entonces lo que haríamos sería a partir del A sub 5 encontrar el A sub 6, después el A sub 7, después el A sub 8, después el A sub 9 y así hasta conseguir el A sub 20. Entonces eso sería un proceso muy tardado. Entonces esta ecuación que aparece acá en azul es la que nos va a terminar facilitando ese trabajo, porque a esta expresión se le llama término general de una progresión aritmética y nos permite calcular cualquier término de forma rápida, simplemente conociendo dos cosas, conociendo A sub 1, es decir, el primer término de la progresión, que en este caso para nosotros vale 2, y D, la diferencia, que en este caso ya sabemos también que vale 2. Entonces vamos a calcular con esa fórmula, por ejemplo, el A sub 20. A sub 20 que dijimos que nos iba a tomar mucho tiempo haciéndolo el método tradicional. Entonces, desde el momento en el que escribimos A sub 20, nosotros sabemos que N, como está en la fórmula, vale 20. Entonces voy a anotar esto por acá. Esto es el valor de N va a cambiar para cada caso. Si yo quiero hallar A sub 15, entonces N va a valer 15. Solamente en este caso en el que yo quiero hallar A sub 20 es que N vale 20. Entonces A sub 20 va a ser igual a, regreso a la ecuación, va a ser igual A sub 1, que yo ya sé que vale 2, entonces 2, y a eso le sumo, sería más el resultado de esto que está dentro del paréntesis, que es n menos 1. Y como yo ya sé que para este caso n vale 20, 20 menos 1 sale 19. Y eso que está ahí, voy a arreglar un poquito esto, 19. Y eso que está ahí va a quedar multiplicado por la diferencia que ya sabíamos que vale 2. Al resolver esa pequeña expresión, nosotros ya vamos a tener el valor de A sub 20, es decir, del término número 20 de esa progresión aritmética. Entonces, al resolver eso, sale 2 por 19, perdón, 2 más 19 por 2, termina saliendo 40. Entonces, este 40 es el término número 20 de esa progresión aritmética que tenemos como ejemplo. Esa es la forma en la que vamos a estar usando principalmente esa ecuación. De hecho, esa es la función del término general de esta ecuación que está en azul. Es la de darnos cualquier término de la progresión, solamente conociendo A sub 1 y la diferencia. Y aparte tenemos que saber para cada caso cuánto valdría n. Una vez hecho eso, podemos hacer otro ejemplo. Tenemos un pequeño problema que nos plantea lo siguiente. Dice, determina el 12º término de la siguiente progresión aritmética. Es esta de acá. 11, 6, 1. Entonces vamos a necesitar, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores correspondientes a esta progresión en esta ecuación.
Entonces hay que hallar el doceavo término, así que n va a ser 12 por eso. Va a ser a sub 12 lo que vamos a hallar. Entonces yo quiero hallar, voy a escribirlo por acá abajo. A sub 12 es lo que yo quiero hallar. Voy a ponerlo así. Y ya que sé que a sub, perdón, 12, no 2. A sub 12 es lo que quiero hallar. Y ya que sé que a sub 12 es lo que quiero hallar, yo estoy seguro que para este caso n va a valer 12. Cuando yo quiero hallar a sub 12, n vale 12. Entonces, vamos a probar, vamos a calcular esto. Sería a sub 12, según la fórmula, va a ser igual a, y vamos a mirar de nuevo la fórmula, sería a sub 12 en este caso va a ser igual a sub 1, y a sub 1 en mi progresión es 11. Entonces sería 11, seguía la fórmula diciendo más, acá está, a ver, acá está, más lo que salga de n menos 1, y eso a eso le multiplico por d. Entonces vamos ahí, sería en este caso la n vale 12 y 12 menos 1 sale 11 y queda multiplicado por d. Y d, yo no conozco el valor de d, entonces voy a calcular d en un pequeño cálculo auxiliar. Voy a hacerlo acá al costado porque ya sabemos cómo se calcula. D va a ser el que yo quiera, voy a tomar 6 en este caso, menos el término que esté inmediatamente anterior, que sería 11. Entonces queda así, 6 menos 11. Al efectuar eso, va a salir menos 5. Menos 5 es entonces la diferencia de esta progresión. Entonces es ese valor el que va a ir acá, según nos indicaba la fórmula. Entonces voy a reemplazarlo ahí, sería por menos 5. Y yo generalmente lo que hago es poner, cada vez que tengo un signo menos, entre paréntesis, porque la operación no es 11 menos 5. La operación es 11 por el número que se llama menos 5. Es una multiplicación, no una resta. Entonces, al resolver eso, a sub 12 va a salir 11 por menos 5 más 11, me termina saliendo menos 44, con el signo menos y todo. Entonces sería menos 44. Y ese de ahí es el valor de a sub 12, es el doceavo término de la progresión aritmética que se plantea en el problema. Vamos a revisar un tercer y último ejemplo que es un poquito más complicado, pero tampoco es muy difícil. Lo que plantea es lo siguiente: determina el primer término, es decir, ahora lo que pide es A1, de una progresión aritmética en la que el 15º término es 44 y la diferencia es 3. Entonces podríamos anotar los datos para organizarnos mejor. A sub 1 es lo que yo quiero conocer. Yo no sé cuánto vale A sub 1. Entonces esta vez quiero conocer A sub 1. Y lo que yo sé es que el 15º término es 44. Es decir, A sub 15, el 15º término de la progresión, yo sé que vale 44. Eso es lo que yo sé. Y aparte de eso, también sé que la diferencia de esa progresión es 3. Es decir, D, la diferencia es 3. Eso es todo lo que yo sé de la progresión aritmética que me está planteando. Entonces, lo que te pide hallar es A sub 1. Nosotros podríamos, por ejemplo, podríamos acudir a lo que es, podríamos decidirnos por escribir la ecuación de A sub 15. ¿Sí? Voy a escribir primero otra vez de forma general acá para tener, solamente para que nos sea más fácil identificar. Esta es la forma general de la ecuación o el término general escrito, ¿verdad?
Entonces, podríamos optar por escribir la ecuación, ¿verdad? Pero para este caso, a sub 15. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta ventaja. A sub 15 va a ser A sub 1 es el primer término de la progresión, que es justamente lo que yo quiero conocer. Yo no sé cuánto vale A sub 1, entonces voy a escribir A sub 1. Más n menos 1 sería, como yo estoy trabajando con 15, entonces sería 15 menos 1, entonces sería 14. Y eso va a quedar multiplicado por la diferencia, que yo ya conozco, la diferencia que vale 3. Entonces, A sub 15, yo también sé cuánto vale, vale 44, entonces si les parece bien, voy a reemplazar por su valor. Voy a borrar para ahorrarnos espacio y voy a reemplazar por su valor, que vale 44. Yo sé que A sub 15 vale 44. Entonces, yo tengo una ecuación en la que la única incógnita que tengo es A sub 1. Entonces, tranquilamente puedo terminar despejando esa ecuación. Entonces yo puedo escribir 44 va a ser igual a sub 1 más 14 por 3, que es lo que está ahí. Yo puedo multiplicar de una vez para que me salga un número más manejable y me sale 42. Entonces podemos hacer ese pequeño truco que hicimos varias veces en clase, que es escribir las ecuaciones al revés sin cambiar ningún signo, ¿verdad? Solamente porque estamos más acostumbrados a ver la incógnita del lado izquierdo de la ecuación que del lado derecho. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar A sub 1. Entonces A sub 1, si nos deshacemos del 42, va a quedar 44. Y el 42 que estaba de este lado va a pasar al otro lado de la igualdad, junto al 44. Y como estaba sumando, va a pasar restando. Recuerden que siempre pasa con la operación contraria. Y al resolver eso, sería, yo ya sé que A sub 1 vale 2. 2 positivo. Entonces ya pude responder lo que me preguntaba, porque ya hallé cuál es el valor de A sub 1 y A sub 1 vale 2. Eso sería todo lo que te pide hacer en este problema.